Buenos días. Buenos días para todos aquellos que siguen la secuencia del devocional diario de nuestro Ministerio Soldados de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Santiago 5. El tema para hoy, obrando en justicia. Miremos primeramente qué significa justicia. Dice que es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar respaldando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Esto nos quiere decir que todos recibimos según nuestra actitud en la forma de obrar. Si nosotros obramos mal, vamos a recibir esos resultados para mal. Y si nosotros obramos bien, entonces vamos a ser bendecidos. Todo depende de cómo nosotros obremos. Nosotros todos sabemos que cuando de lo que nosotros sembramos, así mismo recogemos. Entonces, eso es obrar en justicia, recibir lo que a cada cual le corresponde. Tomemos un ejemplo en Colombia. Dice que muchas personas se dan cuenta de las cosas que están sucediendo. Hay personas que miran que la justicia o la ley obra mal, porque en muchos casos nosotros hemos mirado que las personas se toman la justicia por sus propias manos, aunque la ley no lo permite. Entonces, esto es debido a que en Colombia la ley no está obrando correctamente. Nosotros miramos que hay personas que son delincuentes, hacen daño a las personas, le roban, atracan, matan, pero en el momento que los familiares o digamos que hay personas que están mirando ese delito, ellos se acercan y si miran que pueden defender a la persona, lo hacen. Pero es tanta la rabia de que la justicia no obre rectamente que toman la justicia por sus propias manos. Ellos pues les dan el castigo merecido a aquellas personas, pero nos damos cuenta de que la ley los ampara a ellos, a los que hacen el mal los ampara. Entonces, nosotros miramos que debemos ser justos, obrar rectamente. Entonces, nosotros miramos que cuando obramos injustamente, se daña el corazón de las personas. Entonces, si nosotros obramos injustamente, vamos a ver que en el corazón vamos a sembrar cosas que nos van a hacer actuar mal, y porque es responsabilidad de lo que no hace las personas las cosas correctamente. Entonces, no es que se quiera dañar el corazón de los demás, que obren mal, porque las personas se defienden, las personas miran lo que hacen mal. Entonces ellos tienen que también, como les decía, defenderse por uno mismo, hacer justicia con sus propias manos. También dice que también puede ser otro ejemplo cuando en el amor, digamos. El amor muchas veces en los hogares, muchas veces en diferentes áreas de la vida, como decir en el trabajo, en la universidad, siempre hay como preferencia, ¿cierto? Entonces, esto también causa el dañar el corazón a las demás personas, porque cuando nosotros somos justos, debemos saber que el amor debe ser dado a todos por igual. Nosotros como padres no debemos tener esas preferencias en nuestros hijos. Nosotros debemos amar a nuestros hijos, corregirlos por igual, darles lo que necesitan por igual. Eh, entonces, si nosotros obramos injustamente, vamos a ver que nuestros hijos se van a resentir, van a guardar un rencor, y asimismo ellos buscan el momento como para agredir, como para hacer sentir mal a sus hermanos. Pero ¿por qué razón? Nosotros estamos mirando a nuestros hijos, corrigiéndolos, y a veces somos personas injustas, porque nosotros vamos a decir por qué se porta así, por qué respeta a su hermano, o sea, obedezca las cosas, pero no sabemos
no estamos entendiendo que como padres estamos dando más amor a una persona que otra, a un hijo más que otro. Entonces, por esta razón, los hijos también van a dañar su corazón y también por ende van a obrar mal. Mm, digamos que también se presenta en los hogares cuando las parejas se dividen, cuando se separan y quedan con hijos, muchas personas sienten la necesidad de ser acompañadas. Eso está muy bien, porque todos nos merecemos una oportunidad. Haciendo las cosas correctamente podemos tener todo esto muy bien ante los ojos de Dios, pero si lo hacemos correctamente, como les digo, pero muchas personas cuando se meten con la pareja prefieren más a la pareja, ya puede ser como padrastro o madrastra, prefieren más a la pareja que darle amor a sus hijos. Entonces eso también es incorrecto. Muchas veces dejamos que la pareja maltraten a nuestros hijos, que ellos tomen autoridad, que tomen, que tomen autoridad en el hogar y en la vida de sus hijos, y dejamos que esto vaya creciendo más y más hasta mirar que ya se nos sale de las manos la situación muchas veces. Esta situación llega a las autoridades, en donde tenemos ya que ya miramos que la situación a veces es demasiado tarde, cuando ha habido ya accidentes, cuando los padres o los padrastros o madrastras han maltratado a sus hijos, que tal vez los han llevado hasta la muerte. Entonces ya nos arrepentimos y lo más importante es analizar, prevenir esta situación, saber hasta qué punto vamos a dar ese amor a las demás personas que son diferentes a el amor del amor propio hacia nuestros hijos. Entonces, eso se debe llevar un control para que también pues no llegue hasta ciertas circunstancias. También miramos que hay personas que utilizan a los niños para su propio bien. Hay personas que hasta nosotros miramos en nuestro medio en que hay lugares donde las personas están llevando a los niños a pedir plata o los utilizan como víctimas, haciéndolos pasar por enfermos. Y mire que todos esos recursos, las personas, a veces en nuestro corazón sentimos tristeza, miramos esa situación tan difícil. Para nosotros es duro y en nuestro corazón vamos a sentir ese dolor. Entonces nosotros no sabemos en qué circunstancias, hasta qué punto sea realidad lo que está sucediendo. Nosotros les colaboramos, entregamos lo que podamos en materiales, en dinero, pero no sabemos hasta qué punto estas personas mayores están utilizando a estos niños para buscar esos recursos, pero para su propio bien. Muchas veces miramos que los niños están viviendo un estado físico tan mal, y a las personas que los están utilizando se los ve bien en sentido de salud. Entonces, esta es otra situación en la que estamos obrando injustamente. Dice también, podemos mirar que en los hogares, muchos hogares, se presentan dificultades, no sabemos el por qué se unen las parejas sin tener, tal vez por el amor, sin tener recursos para poder salir adelante, por diferentes circunstancias que han quedado las niñas en embarazo y sus novios dicen no importa, vámonos a vivir. Pero por estas circunstancias, mire que no tienen esos recursos para seguir adelante, y en el momento que tengan a sus niños, entonces, en el momento que no tengan los recursos para sus niños, ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde cuando un niño llora ya lo maltratan,
o en los otros casos en donde las personas o mujeres que exigen el alimento, que exigen que a sus niños se les dé la educación, el alimento, entonces ahí es donde también los hombres maltratan a las parejas, maltratan a su pareja, maltratan a los niños. Entonces miramos que esto es obrar también injustamente. ¿Por qué? Porque no hubo prevención, porque las personas no tuvieron conocimiento, no tuvieron una asesoría en el cual tenían que estas personas eh, tenían que ser dirigidas por alguien para que les expliquen lo que era la vivencia en la unión o en un hogar, en el formar una familia. Entonces, ahí miramos nosotros que se presentan varias situaciones difíciles. Vamos a ver cuándo se obra con justicia. Miremos que nos dice en Santiago 5. Santiago 5, el versículo 4, la parte A. Nos dice Santiago 5, 4a. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamor, hasta aquí nomás es. Y el engaño les ha sido pagado por vosotros. Entonces aquí miramos que hasta en la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Toda persona que trabaje, ya sea en lo secular, en lo espiritual, es merecedor de un salario. Se debe ganar un salario de él. Cómo le cancelen, no, cada cual tiene su forma de pagar, ¿cierto? Todos los patrones saben cómo deben cancelar ese salario, pero igual debe ser un salario justo. Entonces vamos a mirar que hay empresas en las cuales los empleados trabajan con amor. Hay personas que dan más de lo que pueden dar porque aman su trabajo, pero asimismo Dios dice que debemos ser justos con ese salario, debemos pagarles como ellos lo merecen. Hay muchas personas que trabajan como servicio doméstico y ellos, o sea, los patrones contratan a personas en las cuales les tengan todo arreglado, les tengan todo listo. Ellos no están mirando que si tienen las capacidades o si están enfermos, les exigen a trabajar. Pero asimismo debemos ser personas justas como patrones, pagar ese salario que les corresponde a cada cual. Aquí en Santiago dice que estaba reclamando, las personas estaban tristes porque estaban trabajando, pero el salario no era justo. Ellos dicen que lloraban, se afligían, porque necesitaban. Todos nosotros ante Dios somos iguales. Y si Dios nos da un trabajo, asimismo nosotros todos debemos recibir por igual todo lo que en la ley está escrito, porque si hay unos decretos, si hay unas normas en las cuales están indicando pagar cumplidamente, pagar justamente, entonces todos debemos tener el conocimiento de esas leyes. Como patrones, entonces se debería pagar un salario justo a las personas y también ayudarlas en todo lo que necesiten, porque en el trabajo también podemos presentar alguna vez alguna enfermedad o alguna debilidad, y eso también hace parte de que el patrón tenga en cuenta para que las personas, así sea que se les descuente, pero tratar como que que las personas tengan esa oportunidad de poder tener ese auxilio en la salud. Entonces todos también debemos tener en cuenta que debemos ser justos con todas las personas que nos ayudan, con todas las personas que nos colaboran, porque cuando los obreros trabajan bien, correctamente, sabemos que una empresa también
va a ser igual. A la empresa le van a llegar todos esos recursos en los cuales la empresa puede seguir adelante, pero es gracias a quién, a las personas que se tiene como trabajadoras. Eso deben las empresas, los directivos, los dueños deben reconocer que por las personas que están trabajando en ese lugar es las que están permitiendo que la empresa crezca y que esos recursos lleguen. Todo va unido, todo se trabaja en unidad, pero también debemos tener en cuenta que las personas que trabajan se merecen ese salario y se merecen ese respeto. Miremos que nos dice también utilizando correctamente los recursos. Miremos en Santiago 5, el versículo 5. Amén. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. El vivir en deleites y ser disolutos dice que es obrar cuando en nosotros nos gozamos, cuando utilizamos esos recursos, pero como para nosotros está bien, pero eso no es lo correcto. Cuando nosotros tenemos unas responsabilidades por las cuales cumplir, ya sea en la empresa, ya sea en la familia, ya sea en cualquier área de nuestras vidas, que tengamos una responsabilidad en la cual esos recursos deben ser para cierta situación, debemos cumplirlo. No debemos, por la emoción de que ya recibimos un salario, no tenemos en cuenta de pagar primeramente las prioridades, o sea, tener prioridad en los recursos. Si nosotros somos responsables y cumplimos con todo lo que tenemos que pagar, con quedar ya fuera de deudas, entonces ya podemos mirar que lo que sobra ya es para que nos podamos, como dice aquí, deleitar, pero obrando correctamente, no utilizando estos recursos como para salirse del límite, digámoslo así. Muchas personas, bueno, dicen, sí, yo pago todo lo que tengo que pagar en mi hogar, todos los servicios, he apartado para los recursos de los niños, el alimento. Ahora sí ya tengo para poderme divertir. Y lo utilizan mal, esos recursos los utilizan mal. Se van a deleites carnales en las cuales van a traer luego consecuencias. Entonces, estos recursos ya son mal utilizados. Y eso no es lo correcto, porque también sucede en que las personas muchas veces viven por apariencias. Miramos que tienen recursos para poder vivir bien, alimentarse bien, pero muchas veces por utilizar mal, por hacerse deudas, entonces viven en deudas y no tienen para comer, no tienen. ¿Por qué? Porque están utilizando estos recursos para otras cosas que son innecesarias. A veces nos hacemos gastos innecesarios de que porque está de moda tal cosa la compramos, que porque se va a presentar el mundial, se va a presentar muchas cosas de estas, tenemos que comprar un televisor grande, nos endeudamos de cosas innecesarias, sin saber tener un control en las cuales muchas veces se puede arreglar, se puede solucionar en buscar otras formas en las que podemos también disfrutar de ese paseo, disfrutar de mirar la televisión. Entonces debemos tomar eso un control, no utilizar los recursos que porque qué dirán los demás me tengo que vestir bien, pero mientras mis hijos están muriéndose del hambre, yo estoy presentándome ante los demás como esa persona que no soy, solamente viven de apariencias. Entonces también esto llegan las consecuencias, que es
digámoslo como para nosotros un castigo, ¿cierto? Porque las consecuencias ya nosotros las tomamos como que ¿por qué me pasó esto? Es un castigo. Entonces, pues castigo bien merecido porque no sabemos utilizar bien esos recursos, ¿cierto? También nos dice que Dios es justo y castiga al que obra mal. Muchas veces nosotros decimos, sí, Dios es un Dios justo, un Dios que nos reprende, el que nos dirige, el que nos corrige. A veces nosotros como cristianos miramos la palabra de Dios y decimos, sí, hay ciertos versículos en los que dice que porque Dios nos ama como Padre, Él también nos corrige, ¿cierto? Pero nosotros tal vez esa palabra o esa corrección que llega a nosotros no nos hace cambiar. Entonces, ¿qué tiene que utilizar Dios? El castigo. Entonces, ese castigo merecido para nosotros, para las personas desobedientes, como todo padre que quiere que su hijo siga el buen camino y si no, y si con la reprensión, con el consejo no quiere obedecer o ya sale de las manos, que tiene que utilizar el castigo, que ya es algo más severo, ¿cierto? Entonces, el castigo también existe. Miremos qué nos dice en Santiago 5, el versículo del 1 al 3. Amén, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces aquí miramos que Dios dice que al que obra mal lo castiga y le llega el mal. O sea, las cosas que uno hace mal entonces van a traer malas consecuencias. Y esto también, como les explicaba antes, colocar las riquezas por encima de todo. Muchas veces nosotros como cristianos decimos, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios bondadoso, un Dios que nos provee, un Dios que siempre está a nuestro lado, dándonos todo lo que necesitamos. Sí, amén, y eso es verdad. Dios es todo para nosotros. Pero cuando nosotros recibimos de la bendición de Dios, la convertimos en maldición. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pidiendo a Dios que nos vaya bien en el trabajo, que encontremos un trabajo, pero cuando ya llega la bendición, ¿qué hacemos? Nos apartamos de Dios. Ya no queremos ni siquiera levantarnos a orar, no queremos congregarnos, no queremos compartir esa palabra, nos da vergüenza llevar ese, que es tan fácil testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas, no lo queremos hacer. Entonces, esa es una manera en que dice que Dios a las personas que obran mal, pues les va mal, ¿cierto? Entonces ahí les ha llegado las consecuencias a las personas que han obrado mal, entonces no tienen por qué quejarse, no tienen por qué decirse, por qué estar preguntando por qué me fue mal a mí. Entonces debemos reflexionar primeramente, antes de hablar, antes de mirar que las cosas, las consecuencias nos han llegado por obrar mal, debemos reflexionar el por qué es lo que está sucediendo, por qué me está pasando esto a mí. Debemos analizar las cosas, el por qué. Si hemos obrado bien, como les decía, entonces las consecuencias van a ser muy buenas, pero si vamos a obrar mal, entonces asimismo también van a llegar las consecuencias para, como les decía, como ese castigo. También dice ganar recursos aprovechándose de los demás. Anteriormente les decía que hay personas que se aprovechan, ¿no? de los niños, se aprovechan de los jóvenes. También
cuando hay personas que utilizan a las niñas en trata de blancas, eh, esos motivos en los cuales ellos las secuestran, se las llevan lejos y que hacen esto es por ganar ese dinero que es un dinero mal habido, es un dinero que no se debía de utilizarlo como para que ellos vivir bien, porque pues están por medio utilizando una persona, están involucrando a estas jóvenes para que esos recursos mal habidos lleguen a sus bolsillos. Entonces, esto también es una de las cosas que a Dios no le agrada. Dios es un Dios justo, un Dios recto, y Él le gusta que nosotros tengamos esa bendición, tengamos esos recursos, pero que los utilicemos bien, que obremos bien. Entonces, a Él no le gusta esa plata mala vida. Él, cuando nosotros tenemos dinero y el amor al dinero nos daña nuestra vida, entonces esas cosas son las que a Dios no le agradan, que utilicemos esos recursos mal, que esa bendición que nos quiere dar la convirtamos en maldición. Entonces Dios es un Dios justo, Él lo mira todo, Él está mirando que se están aprovechando de los niños, de los jóvenes. Muchas veces miramos ahora que cuando hay auxilios para las personas de la tercera edad, pues gracias a Dios se está incrementando más esos auxilios a estas personitas de la tercera edad como adulto mayor. Pero lastimosamente hay personitas en las cuales las personas que los cuidan, las que los rodean, se aprovechan también de esos recursos. Lo que ganan los utilizan para bienestar de ellos, más no de la personita que está ganando estos recursos. Eso también es una forma de aprovecharse. Entonces nosotros miramos que estas personas están obrando injustamente, tanto en los niños como en los jóvenes, como los de la tercera edad. Y estas cosas a Dios no le agradan. Entonces, asimismo, Él dice que castiga a los que obran de mala manera. Pero también Dios bendice a las personas que son víctimas, a estas personitas. Miremos que nos dice en Santiago 5, el versículo 11. Amén. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, todo tiene su fin, ¿cierto? Hay personas en las cuales están pasando ese sufrimiento, están mirando que se están aprovechando de ellos, están mirando que las demás personas están gozando de esos recursos que por medio de estas personas que sufren, entonces se están deleitando con esos recursos. Pero Dios dice, tranquilos, tengan paciencia. Él dice que Dios no nos da más carga de la que podamos soportar. Tal vez se presentan circunstancias de una u otra forma que somos víctimas de esta situación, pero Dios dice que es un Dios justo, misericordioso y que Él llega a su tiempo y que tal vez las personas, tal vez tenemos que pasar por esas situaciones, pero que Él está presto para ayudarnos, para bendecirnos, que a su tiempo, conforme a su voluntad, Él llegará con ese propósito a estas vidas y dará victoria en esas batallas. Tal vez muchas batallas son perdidas, pero no la guerra. Dios está ahí delante de nosotros luchando por todas esas personitas que son víctimas de las personas que se aprovechan para ganar esos recursos, para obrar mal. Entonces, también, así como Dios bendice a las personitas, nos defiende, pero miramos que también las personas que obran mal también reciben lo suyo, su merecido sea el castigo. Esta es la palabra que Dios nos ha querido hablar hoy. Como conclusión, dice, para todo aquel que obra con justicia o con injusticia, recibe su recompensa.
Dios da a cada cual lo que le corresponde. Por lo tanto, en esta palabra debemos analizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos obrando bien? ¿Estamos obrando mal? Si estamos obrando justamente, recibiremos justamente lo bueno, y si estamos obrando injustamente, recibiremos la recompensa, como les decía, como el castigo. Esa es la palabra que nos ha enviado el Señor hoy para que reflexionemos y para que tomemos como para nuestras vidas esas experiencias y podamos analizarlas y obrar bien. Que el Señor los bendiga. Amén.